Hay un momento incómodo que la mayoría evita mirar de frente. No es cuando fallas una venta, es cuando te das cuenta de que llevas años esforzándote y tus ingresos siguen estancados, no porque no trabajes, no porque no seas capaz, sino porque sigues operando desde la misma mentalidad que te trajo hasta aquí. Y mientras eso no cambie, nada cambia de verdad. La mayoría espera que la economía mejore, que el mercado se reactive, que aparezca la oportunidad correcta o que alguien finalmente los valore. Pero los profesionales que duplican y triplican sus ingresos no esperan, deciden. Deciden crecer cuando otros se justifican. Deciden invertir en estructura cuando otros sobreviven en improvisación. Y esa decisión, silenciosa pero firme, los separa del promedio mucho antes de que el dinero lo refleje. Este audio no es para motivarte, es para confrontarte con una verdad simple. Tus ingresos actuales son el reflejo exacto de la persona que estás siendo en tu vida profesional, no del mercado, no del producto, no de la suerte, de ti. Y mientras sigas buscando explicaciones externas, seguirás obteniendo resultados externos que no controlas. Las ventas son una de las pocas profesiones donde el crecimiento económico no tiene techo, pero también es una de las pocas donde la mayoría nunca lo alcanza. ¿Por qué? Porque vender no es solo una habilidad técnica, es una disciplina mental, es una forma de pensar, de estructurar el día, de relacionarte con el rechazo, con el tiempo y contigo mismo. Aquí aparece la primera gran diferencia. El vendedor promedio reacciona. Reacciona al cliente, al mes flojo, a la presión, al miedo. El profesional crea estructura, crea hábitos, crea consistencia. Y cuando tú creas, dejas de depender del estado del mercado para empezar a depender de tu sistema. Duplicar tus ingresos no ocurre cuando cierras una venta grande. Ocurre cuando dejas de improvisar tu forma de vender. Cuando entiendes que cada llamada, cada conversación y cada hora de tu día es una inversión, no un intento. El amateur intenta, el profesional ejecuta un proceso. Vivimos un momento exigente, más competencia, clientes más informados, menos paciencia, más escepticismo. Muchos usan esto como excusa para rendirse, otros lo usan como filtro. Porque en cada crisis, alguien se hace más pobre y alguien se hace más rico. La diferencia nunca está en la crisis, está en quién decide subir su nivel mientras otros bajan el suyo. Hay una pregunta que muy pocos se hacen con honestidad. ¿Estoy vendiendo como alguien que quiere resultados extraordinarios o como alguien que espera que algo cambie afuera? Esa pregunta incomoda porque devuelve la responsabilidad, pero también devuelve el poder. Los profesionales que duplican sus ingresos no trabajan más horas, trabajan mejor, no persiguen clientes, construyen autoridad, no hablan más, preguntan mejor, no reaccionan al rechazo, lo utilizan como información y, sobre todo, no negocian su disciplina cuando no tienen ganas. Aquí hay una verdad que suele doler. La mayoría no tiene un problema de talento, tiene un problema de estructura, días desordenados, prioridades confusas, mucho movimiento, poco impacto. Se ocupan, pero no avanzan. Y la ocupación constante se convierte en una forma elegante de evitar la responsabilidad real. Cuando no tienes estructura, cada día empieza desde cero. Cada venta depende de tu estado de ánimo. Cada rechazo te afecta de más. Y así es imposible crecer de forma consistente. Por eso los ingresos suben y bajan. No porque el mercado sea inestable, sino porque tú lo eres. El profesional entiende algo clave. Su ingreso es una consecuencia directa de cómo usa su tiempo, su energía y su enfoque. No deja su agenda al azar. No decide sobre la marcha. No vive apagando fuegos. Diseña su semana alrededor de las actividades que generan resultados, no alrededor de las que lo hacen sentir ocupado. Aquí entra una distinción fundamental. No todas las actividades valen lo mismo. Algunas generan ingresos, otras solo generan cansancio. Pero el vendedor promedio trata todas por igual. Responde mensajes todo el día, atiende urgencias ajenas, se distrae con tareas que no mueven la aguja y al final del mes se pregunta por qué no creció. Los profesionales hacen lo contrario. Protegen su tiempo de alto valor, priorizan el contacto directo con clientes, entienden que las ventas se generan en conversaciones reales, no en planes mentales. Saben que si duplican su FaceTime con clientes, duplican sus oportunidades de cerrar. Y eso no es magia. Es matemática aplicada a la disciplina.
Hay otra diferencia silenciosa pero decisiva. ¿Cómo se relacionan con el rechazo? El vendedor promedio lo toma como algo personal. Se desanima, duda de sí mismo, baja el ritmo. El profesional lo procesa como parte del juego. No se identifica con el resultado. Aprende, ajusta y sigue. Su estabilidad emocional no depende de una llamada. Esta estabilidad no nace de la motivación, nace de la identidad, de quién decides ser cuando vendes, porque tu ingreso nunca va a superar el nivel de la persona en la que te conviertes. Puedes aprender técnicas, guiones y cierres, pero si no elevas tu estándar interno, todo eso se cae bajo presión. Vender no es presionar, es ayudar a decidir. Y para ayudar a decidir, necesitas claridad, calma y control emocional. El cliente percibe cuando estás necesitado, percibe cuando dudas, percibe cuando improvisas, y responde a eso, aunque no lo diga. Por eso duplicar tus ingresos no empieza con cerrar más. Empieza con dejar de sobrevivir, con tomarte tu profesión en serio, con dejar de hacer lo mínimo necesario y empezar a operar como alguien que construye a largo plazo. Este contenido no es para todo el mundo. Es para quien está cansado de perseguir ventas, para quien quiere estabilidad emocional, para quien entiende que crecer duele, pero quedarse estancado duele más. Si mientras escuchas esto, sientes una mezcla de incomodidad y claridad, es buena señal. Significa que no estás escuchando para entretenerte, sino para confrontarte. Si quieres, deja en los comentarios una sola palabra que represente lo que decides dejar atrás. Improvisación, miedo, dispersión, excusas. No como gesto público, sino como decisión interna. Nombrar lo que dejas atrás es el primer paso para no repetirlo. Porque lo que viene a continuación es todavía más importante. Vamos a entrar en las causas reales que generan ingresos altos y sostenidos, no desde teoría, sino desde lo que haces cada día sin darte cuenta. Ahí es donde muchos se quedan y donde unos pocos empiezan a despegar. Hay algo que casi nadie quiere aceptar, pero que explica por qué tantas personas no logran duplicar sus ingresos, aunque lo deseen con fuerza. No están sembrando las causas correctas. Esperan resultados distintos, pero repiten las mismas acciones, los mismos hábitos y, sobre todo, los mismos estados mentales. Y la ley es clara, aunque no le guste a nadie. Todo efecto tiene una causa. En ventas no existe la suerte sostenida. Puede existir un golpe puntual, una buena racha, una operación grande. Pero si no hay causas sólidas detrás, el resultado se disuelve. Por eso hay personas que un mes ganan bien y al siguiente vuelven a cero. No porque el mercado cambió, sino porque su sistema interno nunca fue estable. La mayoría reacciona a los resultados en lugar de crearlos. Si vende, se relaja. Si no vende, entra en ansiedad. Si el mes va bien, se confía. Si va mal, se frustra. Ese vaivén emocional es una de las mayores causas de ingresos inestables. No es falta de conocimiento, es falta de dominio interno. Aquí aparece una distinción que separa niveles. El profesional no usa el resultado como guía emocional, usa el proceso. Su día no depende de cómo respondió el último cliente, sino de si cumplió con las acciones que sabe que, sostenidas en el tiempo, generan ventas. Cuando entiendes esto, algo se ordena por dentro. Las ventas son una profesión de causas acumulativas. Cada llamada que haces sin foco suma. Cada conversación donde improvisas suma. Cada día sin planificación suma. No se nota al principio, pero con el tiempo el efecto aparece. Y cuando aparece, muchos dicen, no sé qué pasó. Sí sabes qué pasó, solo no lo miraste a tiempo. Uno de los errores más comunes es confundir actividad con causa. Estar ocupado no significa estar sembrando. Responder mensajes todo el día no significa vender. Tener muchas reuniones no significa avanzar. El profesional distingue entre lo que mueve la aguja y lo que solo llena la agenda. Y esa distinción cambia por completo sus ingresos. Hay actividades que generan ingresos directos y otras que solo generan sensación de control. El vendedor promedio prefiere las segundas porque son menos incómodas. Organizar, revisar, planear sin ejecutar, consumir contenido. Todo eso da la sensación de estar progresando, pero no produce ventas. El profesional enfrenta primero lo incómodo. Hablar con clientes, exponer su propuesta, escuchar objeciones. Aquí entra una causa crítica, el uso del tiempo. No cuánto trabajas, sino en qué lo inviertes. Puedes trabajar 12 horas al día
y seguir pobre si inviertes tu tiempo en lo incorrecto. Y puedes trabajar menos y ganar más si concentras tu energía en las pocas actividades que realmente importan. Los profesionales que duplican sus ingresos suelen tener algo en común. Protegen bloques de tiempo para vender. No los negocian, no los mueven por urgencias ajenas. Entienden que sin contacto real con clientes no hay ventas y sin ventas no hay ingresos. Parece obvio, pero la mayoría lo viola a diario. Otra causa invisible está en cómo enfrentas el rechazo. No en el rechazo en sí, sino en lo que haces después. El vendedor promedio se castiga internamente, baja el ritmo, se cuestiona, se vuelve más cauto. El profesional usa el rechazo como combustible, ajusta el mensaje, afina el criterio y vuelve a salir, no dramatiza, ejecuta. Aquí hay algo clave. El rechazo no baja tus ingresos. Lo que baja tus ingresos es cómo reaccionas a él. Si cada no te resta energía, tarde o temprano dejas de exponerte. Y cuando dejas de exponerte, dejas de sembrar. Y cuando dejas de sembrar, el efecto es inevitable. Las causas no siempre son visibles. Muchas están en lo que no haces, en la llamada que postergas, en el seguimiento que evitas, en la conversación incómoda que no quieres tener. Cada evasión parece pequeña, pero acumuladas construyen un patrón. Y ese patrón define tu resultado mensual. Hay otra causa de la que casi nadie habla, el estado emocional desde el que vendes. No puedes sostener ingresos altos vendiendo desde el cansancio, la frustración o la urgencia. El cliente percibe eso, no de forma racional, sino energética. Percibe si estás necesitado, si estás apurado, si dependes de esa venta, y eso genera resistencia. El profesional trabaja su estado interno con la misma seriedad con la que trabaja su discurso. Duerme mejor. Se prepara. Ordena su mente antes de vender. No entra a una llamada arrastrando el día, porque entiende que su presencia es parte de la causa. Aquí se rompe otro mito. Vender no es convencer, es liderar una decisión. Y para liderar necesitas claridad, no desesperación. Necesitas calma, no ansiedad. Necesitas estructura, no improvisación. Todo eso se entrena, pero solo si aceptas que el problema no está afuera. Si en este punto te estás diciendo, esto ya lo sabía, detente un segundo. Saber no es lo mismo que aplicar. La mayoría sabe qué debería hacer. Pocos lo hacen de forma consistente, y la ley no responde a la intención, responde a la acción repetida. Si quieres, deja en los comentarios una sola palabra que represente la causa que decides dejar atrás. Dispersión, reacción, excusas, miedo. No es para interactuar, es para marcar un corte interno. Porque mientras no cortes con una causa, el efecto se repite. Lo que viene ahora es todavía más profundo, porque incluso cuando corriges acciones, hay personas que siguen estancadas. ¿Por qué? Porque la causa más poderosa no está en lo que haces, sino en quién estás siendo cuando lo haces. Y si esa identidad no cambia, ninguna estrategia se sostiene. Hay un punto en el que muchos vendedores se frustran porque, aun haciendo lo correcto, los resultados no terminan de despegar. Planifican mejor, trabajan más, ajustan el discurso, pero algo sigue fallando. Ese algo no está en la técnica ni en la estrategia. Está en la identidad desde la que están ejecutando todo lo demás. La ley de causa y efecto no responde solo a lo que haces, responde a quién eres cuando lo haces. Dos personas pueden realizar la misma acción y obtener resultados completamente distintos, porque la causa profunda no es la acción, sino el estado interno desde el que se ejecuta. Aquí es donde la mayoría se queda atrapada sin saberlo. Cambia hábitos superficiales, pero mantiene intacta la identidad que los genera. Quiere resultados de alto nivel con una mentalidad de supervivencia. Quiere ingresos estables con una identidad reactiva. Quiere crecimiento con miedo constante a perder. La identidad del vendedor promedio suele estar marcada por una necesidad silenciosa de validación. Necesita que el cliente diga que sí para sentirse competente. Necesita cerrar para sentirse tranquilo. Necesita resultados inmediatos para creer en sí mismo. Esa necesidad se filtra en cada conversación, aunque nunca se verbalice. Y esa necesidad es una causa poderosa, pero no de éxito, sino de bloqueo. El profesional que duplica o triplica ingresos opera desde una identidad distinta, no porque sea arrogante,
sino porque está centrado. No entra a una conversación para demostrarse nada. Entra para evaluar, dirigir y decidir. Su valor no se negocia en cada llamada, su estado interno no depende del resultado inmediato. Esta diferencia parece sutil, pero lo cambia todo. Cuando vendes desde una identidad frágil, interpretas cualquier objeción como rechazo personal. Cuando vendes desde una identidad sólida, interpretas la objeción como información. Uno se tensa, el otro ajusta. Uno se defiende, el otro lidera. Aquí aparece una causa que pocos quieren mirar: la tolerancia a la incomodidad. Los ingresos altos exigen incomodidad sostenida. Exigen exponerte, sostener silencios, escuchar dudas sin intervenir, aceptar rechazos sin colapsar. Si no toleras esa incomodidad, inconscientemente te proteges, y al protegerte, reduces tus resultados. La mayoría no se queda estancada por falta de capacidad, sino por evitar la incomodidad emocional que exige crecer. Evita llamadas difíciles, evita conversaciones incómodas, evita precios altos, evita posicionarse con claridad. Todo eso se justifica como prudencia, pero en el fondo es miedo. Y el miedo, aunque no se diga, es una causa constante de resultados mediocres. Hay vendedores que cambian de producto, de empresa o de mercado buscando un efecto distinto, pero llevan la misma identidad a todos lados, la misma inseguridad, la misma urgencia, la misma reacción, y obtienen el mismo tipo de resultados. No porque el entorno sea igual, sino porque la causa interna no cambió. Por eso entender esta ley es tan incómodo, porque elimina la fantasía de que, cuando cambie esto afuera, yo voy a cambiar. No, cambias tú, y luego el efecto aparece afuera. El profesional entiende algo clave: su identidad es su principal activo, más que el producto, más que el mercado, más que el guión, porque desde esa identidad se toman todas las microdecisiones diarias que nadie ve, pero que acumulan efecto. Decisiones como: ¿hago esa llamada ahora o la postergo? ¿Sostengo el silencio o relleno? ¿Defiendo mi precio o cedo rápido? ¿Me preparo antes de vender o improviso? Cada una parece pequeña, pero juntas definen el mes. Hay otro punto que separa niveles: la relación con el control. El vendedor promedio intenta controlar el resultado. Quiere cerrar, convencer, asegurar. El profesional controla lo único que puede controlar: su preparación, su presencia y su proceso. El resultado se convierte en consecuencia, no en obsesión. Cuando intentas controlar lo que no depende de ti, te tensas. Cuando controlas lo que sí depende de ti, te estabilizas. Y esa estabilidad se traduce en mejores decisiones, mejor comunicación y, con el tiempo, mejores ingresos. Aquí aparece una verdad dura. Muchas personas no están listas para duplicar ingresos, porque no están listas para convertirse en la persona que eso exige. Quieren el efecto, pero no la causa. Quieren la recompensa, pero no la responsabilidad interna. Duplicar ingresos no es un acto financiero, es un acto identitario. Implica dejar atrás versiones de ti que reaccionan, que se justifican, que se protegen en exceso. Implica asumir una postura más adulta frente a la incertidumbre. Y eso no se logra con motivación, sino con decisión sostenida. Hay días en los que el profesional no tiene ganas. No está inspirado. No se siente brillante. Pero igual ejecuta lo que sabe que es causa. No porque sea un robot, sino porque no negocia con su identidad. No se pregunta si hoy toca. Simplemente actúa en coherencia. Esa coherencia es una causa silenciosa de ingresos altos. Si ahora mismo sientes cierta resistencia al escuchar esto, es normal. Significa que estás tocando una capa más profunda que la técnica. Aquí ya no puedes culpar al mercado, ni al producto, ni al cliente. Aquí solo queda una pregunta incómoda: ¿quién estoy siendo cuando vendo? Y esa pregunta no se responde con palabras, se responde con conducta. Si quieres, deja en los comentarios una palabra que represente la identidad que decides dejar atrás. Reactivo, inseguro, disperso, complaciente. No es para nadie más. Es para marcar una frontera interna, porque mientras no marques esa frontera, la ley seguirá operando igual. Lo que viene ahora es el cierre de todo este proceso, porque entender la causa no sirve de nada si no decides cómo vas a vivirla a partir de ahora. La integración es donde muchos fallan, y donde otros convierten la comprensión en resultados reales. Eso es lo que vamos a hacer a continuación.
Hay un momento en el que entender deja de ser suficiente. Puedes comprender la ley de causa y efecto, asentir con la cabeza, incluso sentir que todo encaja, y aún así seguir obteniendo los mismos resultados. No porque la ley falle, sino porque falta el último paso: decidir cómo vas a vivirla. La ley de causa y efecto no premia la intención, premia la coherencia. No responde a lo que sabes, responde a lo que repites. Por eso este cierre no es inspiracional, es confrontativo, porque aquí se define si todo lo anterior se convierte en un cambio real o en otro contenido bien entendido que no transforma nada. La mayoría de las personas entra a un nuevo año con energía, con ideas y con buenas intenciones, pero no entra con una estructura interna distinta, sigue reaccionando igual ante el rechazo, sigue dudando igual frente al precio, sigue postergando igual lo incómodo, y sin darse cuenta, vuelve a sembrar las mismas causas esperando un efecto diferente. Eso no es mala suerte, es lógica. El profesional entiende algo que no se suele decir. No todo día es decisivo, pero toda decisión construye. No necesitas un gran gesto heroico, necesitas coherencia diaria en cosas pequeñas que nadie ve. La ley no se activa con eventos grandes, se activa con hábitos silenciosos. Hábitos como prepararte incluso cuando nadie te supervisa, como mantener tu estándar aunque el cliente dude, como ejecutar lo importante incluso cuando no tienes ganas. Eso no es disciplina forzada, es identidad alineada. Aquí es donde muchos se confunden y creen que cambiar implica exigirse más. En realidad, cambiar implica exigirte mejor, mejor enfoque, mejor gestión emocional, mejor criterio, menos reacción automática, menos negociación interna constante. La causa más poderosa que puedes sembrar es la coherencia entre lo que dices que quieres y cómo actúas cuando nadie te mira. Ahí no hay aplausos, no hay reconocimiento, pero sí hay acumulación. Y la acumulación siempre gana. Hay algo más que necesitas aceptar si quieres duplicar ingresos sin romperte por dentro. El crecimiento no elimina la incomodidad, cambia el tipo de incomodidad. Pasas de la incomodidad de sobrevivir a la incomodidad de sostener un estándar alto. Y esa segunda incomodidad es más productiva, pero también más exigente. Muchos prefieren la primera porque es conocida, se quejan, se justifican, se comparan, pero no se exponen de verdad. El profesional elige la segunda, no porque le guste sufrir, sino porque entiende que ahí está el efecto que busca. Aquí la ley se vuelve clara. Si siembras reacción, cosechas desgaste. Si siembras coherencia, cosechas estabilidad. Si siembras preparación, cosechas confianza. Si siembras identidad sólida, cosechas ingresos sostenibles. No hay atajos emocionales, no hay saltos mágicos, hay repetición consciente. Por eso el éxito real en ventas no se siente eufórico, se siente estable. No dependes de un buen día para creer en ti, no te derrumbas por un mal resultado. Tu estado interno deja de oscilar violentamente, y esa estabilidad es lo que te permite jugar a largo plazo. Aquí aparece una verdad que libera. No necesitas convencer al mercado. Necesitas convertirte en alguien que opera con claridad dentro del mercado que exista. La economía sube y baja, los clientes cambian, la competencia aumenta, pero la ley sigue operando igual, siempre. El error más común es esperar a sentirte listo para actuar distinto. No funciona así. La acción precede a la identidad tanto como la identidad precede a la acción. Es un ciclo. Empiezas a actuar con más coherencia y eso fortalece quién eres. Quién eres te permite actuar mejor, y así se crea el efecto compuesto. Si esperas a sentirte seguro, no empezarás. Si empiezas a actuar con criterio, la seguridad aparece. Por eso este cierre no te pide promesas, te pide una decisión concreta. ¿Qué causa vas a empezar a sembrar aunque incomode? Más preparación, más enfoque, más presencia, menos dispersión, menos reacción. No todas, una, pero sostenida. El próximo año no se define por grandes planes, se define por cómo reaccionas el primer día difícil, por cómo hablas en la primera llamada incómoda, por cómo te tratas cuando el resultado no llega rápido. Ahí se ve si entendiste la ley o solo la escuchaste. Y aquí viene algo importante. Si no haces esta decisión ahora, no pasa nada inmediato. No hay castigo, no hay fracaso automático. Lo que hay es repetición. Volverás a operar igual, volverás a cansarte igual, volverás a justificar igual,
Y dentro de unos meses te preguntarás por qué, a pesar de todo lo que sabes, los resultados no terminan de despegar. Pero si decides ahora, aunque sea en silencio, algo cambia. No afuera, adentro. Y cuando eso cambia, el efecto empieza a aparecer con el tiempo. No como milagro, como consecuencia lógica. Si este audiolibro te ayudó a ver con más claridad qué causas estabas sembrando sin darte cuenta, quédate en el canal. Aquí no trabajamos frases rápidas ni tácticas de moda, trabajamos la raíz, la mente, la identidad y las causas invisibles que determinan los resultados visibles. En el próximo contenido vamos a profundizar en cómo convertir esta comprensión en un sistema mental diario para que vender deje de ser un sube y baja emocional y se convierta en un proceso sólido, profesional y repetible. Recuerda esto y llévatelo contigo. Las ventas no son un juego de suerte, son un juego de causas. Y cuando entiendes que tú eres la causa, el efecto deja de sorprenderte.